Hoy Jesús nos habla acerca de un tema que le preguntaron aquí. Le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? Y es una palabra, un concepto que a lo largo de los siglos ha traído muchas discusiones, muchos problemas dentro de nuestra iglesia, la tradición. Y para poder entender esto, hay que entender o distinguir dos cosas. Por un lado, la sagrada tradición y por otro lado, las humanas tradiciones en plural. Y es muy importante entender muy bien que son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es la sagrada tradición? Podríamos decir de una manera sencilla que es la manera como la Iglesia ha entendido las palabras de Jesús, la doctrina de Cristo, la fe y la moral, como la han explicado los papas, los concilios, los padres de la Iglesia y los santos. Es decir, la Iglesia no tiene el poder o no se arroga la capacidad de cambiar las cosas como las ha entendido la Iglesia durante 2000 años, ahora ya más de 2000 años. La Iglesia no llega y dice, bueno, pues antes, durante 2000 años esto era pecado, hoy decimos que ya no es pecado, ¿no? Durante 2000 años hemos creído en la presencia real de Cristo, pero ahora vamos a pensar otra cosa. No. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el Espíritu Santo ha estado inspirando a la Iglesia durante todos estos siglos. Y por tanto, todas esas son enseñanzas de Dios. Por más que alguno diga, es que eso no está literalmente escrito en la Biblia. Muchas cosas quizá no aparecen a simple vista delante de nosotros en la Biblia, pero sí que nos las han explicado los papas, los concilios, los santos padres y los santos en general. Y nos lo han hecho ver que sí está de alguna manera contenido en la revelación de Cristo. Esa es la sagrada tradición y eso no lo podemos cambiar porque también es palabra de Dios manifestada a lo largo de la historia. Muy distintas son las humanas tradiciones, que son costumbres, que son maneras externas de hacer las cosas. Y esas cosas pueden cambiar e incluso en muchos momentos deben cambiar. Como por ejemplo Jesús en este evangelio nos muestra que había unas tradiciones humanas que debían ser cambiadas. ¿Cómo sabemos que eran tradiciones humanas? Por aquí lo dice claramente. Tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores. No la tradición entregada por Dios, no la doctrina de Dios, no los mandamientos de Dios. La tradición de nuestros mayores. Y por eso Jesús dice esta frase contundente al final de este pasaje. Dice, la planta que no haya plantado mi Padre será arrancada de raíz. Si esta costumbre no viene de Dios directamente, tendrá que ser arrancada de raíz. Habrá que cambiarla. En este caso está refiriéndose a estas costumbres de darle demasiada importancia a lo que se come. En el judaísmo, aún el día de hoy, es fundamental todos los temas en torno a las comidas. Y Jesús aquí nos dice esta frase, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca es lo que mancha al hombre, el pecado, las palabras, las malas palabras que tienen que ver con malos pensamientos. De manera que aquí nos habla Jesús de una tentación que siempre está muy presente, ¿no? Siempre hay una tendencia a sacralizar las comidas. Hoy, por ejemplo, vemos el veganismo, una ideología casi religiosa o pseudo-religiosa que nos quiere decir que en la comida está la salvación del hombre. Y así cada época ha tenido pues tendencias que piensan eso, que lo que comes determina lo que eres y al final de cuentas toda la solución de los problemas de la humanidad están en el tipo de comida que eliges. Bueno, pues eso Jesús lo descarta. Y ver que Jesús aquí es contundente con las tradiciones externas, que siempre van cambiando. Por ejemplo, antes los papas usaban la tiara, esa corona, triple corona, y de repente el Papa Pablo VI dijo, hasta aquí, ya no más.
Antes los papas no renunciaban. El Papa Benedicto XVI dijo, ahora los papas pueden renunciar. Y ha cambiado una tradición muy importante. El Papa Francisco también, pequeñas cosas que antes se hacían de una manera, él las va cambiando, que antes vivía el Papa en un palacio, ahora vive en una residencia más sencilla, que antes el Papa usaba zapatos rojos, ahora zapatos negros, hasta cosas más importantes. Pero se da la tentación, como los fariseos de aquí, del tradicionalismo. Y el tradicionalismo es apegarse a todas las pequeñas costumbres humanas, como dice aquí, la tradición de nuestros mayores. Juzgar a las personas según siguen costumbres antiguas o no. Eso es tradicionalismo. Y hoy de alguna manera se da en muchos ambientes de la iglesia que se ha vuelto casi deporte común el criticar al Papa por algún cambio que hace, por algún gesto novedoso, y lo ven todo con sospecha. ¿Por qué? Porque se mete un espíritu como este, en el cual se juzga. Un sacerdote es bueno si se viste de modo antiguo, si hace las cosas de maneras anticuadas, entonces eso quiere decir que es bueno. En cambio, si no, es malo. Y cosas por el estilo, pues se suelen ver en algunos ambientes, personas bien intencionadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces es fácil distinguir entre la sagrada tradición y las humanas tradiciones, otras veces no es tan fácil. No es tan fácil. Y estas son las cosas que hoy en la iglesia pues se debaten fuertemente, porque hay temas en los cuales pues parece que es una tradición externa, para algunos es algo que tendría que cambiar porque es un estorbo, para otros en cambio es algo que está muy ligado a la sagrada tradición. Y es verdad que a veces hay tradiciones que están íntimamente conectadas con la tradición sagrada. Entonces, no es fácil. Tenemos que orar para que los pastores de la iglesia siempre tengan la sabiduría de discernir con claridad qué cosas deben cambiar y qué cosas jamás deben cambiar, pero al mismo tiempo, con obediencia y fidelidad, seguir las orientaciones del Papa, de los pastores, de los obispos, que nos van indicando qué cosas son las que debemos actualizar en la iglesia y cuáles nunca deben ser cambiadas, sino solamente profundizadas, entendidas mejor, pero nunca desechadas de nuestra fe. Que así sea.